Acción. Muy bienvenido, mi estimado telepensante. Cambiamos el escenario porque vale la pena ahora comenzar a pensar, a reflexionar desde lo profundo qué es lo que está pasando en nuestro mundo, cómo se está transformando. Y para hablar de un tema que abarca todos los aspectos de nuestra vida, usted se habrá dado cuenta que hoy día cualquier cosa puede ser un conflicto, un color, si es rosado o si es negro, a quién le tocó, a una mujer o a un hombre, hasta cualquier situación dentro de una empresa, dentro de los colegios, la educación, el gobierno, ahora hasta el Día de la Bandera, mi estimado telepensante. Era el 9 de julio, el Día de la Bandera, ya al gobierno se le ha ocurrido transformar ese día en el Día de la Visibilidad Lésbica. ¿Y usted cree que eso es porque el presidente no sabe lo que está haciendo? Bueno, aunque se nos acuse de conspiranoicos, pero cada día es más evidente que aquí se está produciendo un cambio, un desmantelamiento de nuestra cultura cristiano-occidental. E incluso esta semana el Papa Francisco salió denunciando la ideología de género. Son temas muy profundos, muy complejos, yo lo tengo muy claro, pero para eso estamos acá, para aportar. Y conmigo en esta entrevista está una de las personas que mayor trabajo ha hecho en uno de los temas más complejos que nos están afectando hoy día, que es el transhumanismo. Miklos Lukács, yo le voy a decir cuál es el currículum de Miklos. Miklos es PhD, es decir, doctorado en Management y Master of Science en Gestión de la Innovación por la Alliance Manchester Business School, Máster en Estudios de Desarrollo por la Victoria University of Wellington, en Nueva Zelanda. Egresado en Magíster en Ciencia Política por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Licenciado en Medicina, es decir, alguien que sabe, que tiene conocimiento sobre la biología, ¿no? Imagínense la cantidad de aspectos de la realidad que puede comprender alguien que viene desde la tecnología a la biología. Bueno, esto lo estudió en la Universidad Mayor de Chile. Entre sus especializaciones destacan el programa Inteligencia Artificial de la Saïd Business School, University of Oxford, y el programa de Desarrollo y Emprendimiento del Entrepreneurship Development Institute de Ahmedabad, en la India. Actualmente es profesor principal de Ciencia y Tecnología e Innovación de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de San Martín de Porres y profesor asociado de la Pan American Business School en Guatemala. Fue investigador senior del Matthias Corvinus Collegium en Budapest, Hungría, y París Tech en Francia. Actualmente radica en Reino Unido. Con eso le doy un tremendo currículum para que sepa quién es Miklos Lukács, y hoy día vamos a hablar de su libro Neoentes. Gracias, Miklos, por aceptar esta invitación de Esfera Pública. Bueno, Vanessa, muchísimas gracias por tu gentil invitación, y a toda la gente que te sigue un fuerte abrazo. Miklos, vamos a partir con algo muy simple, mi estimado telepensante, lo más complejo y lo más simple al mismo tiempo. Gran trabajo que has hecho. Has recorrido, Miklos, varias ciudades del país y varios países del mundo, y te has dedicado a entender de fondo qué está pasando con el ser humano. Pero en general el ser humano, incluso en las élites económicas, en las élites intelectuales, entiende o se abre a entender lo que está pasando en la cultura cristiana occidental hoy día. Bueno, yo partiría diciendo que Agustín Laje, mi querido amigo Agustín Laje, él acuñó, o no acuñó, pero él popularizó el concepto de batalla cultural, dando a entender que hay disputas políticas y económicas, pero en el medio, en el corazón de esas disputas está
qué narrativa y qué concepción de la cultura se quiere imponer, ¿no? Una concepción, vamos a decir, de matriz judeocristiana o una concepción de carácter progresista, que es este concepto que se utiliza mucho pero poco se entiende. Pero yo sostengo que aún más abajo, en un substrato previo, se encuentra la guerra antropológica. Lo que hoy tenemos no solamente es cuestión de modelos económicos y políticos que compiten, que es el gran debate mediático que se le presenta a la gente. Detrás de eso subyace la cuestión cultural y subyace bajo todo esto la cuestión antropológica. Porque cuando vemos esta idea, ¿no?, de progreso que hoy se quiere vender, un progreso material, un progreso tecnológico, el problema es que el costo de llegar a ese progreso se nos dice de manera soterrada, ¿no?, en código, en clave, que para lograr ese progreso tienes que dejar de ser humano. Y de ahí van a entender por qué existen todas estas deconstrucciones del ser humano, estas categorías trans, estas identidades de género. Entonces, creo que esa es la gran disputa del siglo XXI. ¿Qué posición asumimos con respecto al ser humano, al Homo sapiens, al Hijo de Dios, al zoon politicón? ¿Mantenemos al ser humano como lo conocemos y utilizamos la ciencia y la tecnología para aumentar su calidad de vida, o de plano lo modificamos para aspirar a este progreso o a esta promesa de progreso? Bueno, suponer o digamos afirmar si mantenemos al ser humano como lo conocemos implica una visión de la naturaleza humana, ¿cierto? Lo cual ha sido largamente debatido en la filosofía. Siglos. Pero antes de llegar o de entrar, mi estimado telepensante, ¿qué somos? ¿Qué es usted? ¿Qué soy yo? Y como diría Hannah Arendt, la dificultad que plantea establecer quién es cada cual, digamos, porque qué somos también implica un quién, ¿no es cierto? Me gustaría partir con tu libro, donde haces una descripción de estas políticas humanitaristas. Quiero ir de lo general a lo particular, es decir, de los aspectos culturales que usted, mi estimado telepensante, ha observado, han ido cambiando fuertemente a partir de la política pública, de la narrativa de los gobiernos, y como dice el mismo Agustín, que lo saludamos desde acá, porque yo también lo aprecio mucho, nadie asume el lenguaje inclusivo, ni asume todas estas políticas porque le nace desde su libre arbitrio, sino que porque vienen impuestas desde un programa político y hay mucho dinero detrás de esto. Follow the money, ¿no es cierto? Entonces, partamos con la descripción que tú haces en tu libro, Neoentes. Yo se lo recomiendo que lo compre. También vamos a tratar sobre tu libro en el curso de globalismo que comienza la próxima semana. Muchas gracias. Así que hay un capítulo completo, una clase dedicada al libro de Miklos. Dice Miklos en este libro: lo que pocos alertan de las políticas humanitaristas, ¿no es, mi estimado telepensante, que todo esto se hace en pos del bien suyo y de la humanidad? Del progresismo es la creciente intromisión del Estado en nuestras vidas y decisiones privadas, la erosión de la patria potestad y la destrucción planificada y sistemática del núcleo familiar, institución clave para la defensa de la libertad y el bienestar de las personas y sus sociedades. A ningún parásito progresista de la burocracia supranacional, multilateral o estatal le importa la vida y felicidad de nuestros hijos, padres o abuelos y amigos. A nosotros sí. Sumado a su amor incondicional, la madre tiene rostro, forma y calor corporal que su hijo identifica naturalmente, mientras el Estado solo es una abstracción impersonal, fría y distante, que poco o nada aporta a su bienestar. Sin embargo, mi estimado Miklos, hoy día, esto del Estado, ¿no es cierto?, esta destrucción de la familia a través de la autonomía progresiva, a través de la intromisión del Estado, hasta en los últimos aspectos de la relación de los padres con los hijos, es visto por todo este progresismo y es vendido como una forma de avanzar, una forma de que los derechos del niño, todo viene vestido como en este oxímoron. Nace con Rousseau, no sé si estarías de acuerdo cuando dice que te vamos a obligar a ser libre, ¿no es cierto?, en el contrato social. Entonces la pregunta ante eso es, bueno, ¿cómo uno puede reaccionar frente al avance de este progresismo que ama tanto la humanidad que la deshumaniza, digamos? ¿Qué es lo que tú, porque me encantaría que comenzáramos, digamos, el análisis haciendo un llamado, digamos? Usted sabe, mi estimado telepensante, que esto es así, lo vemos día a día en cada situación asociada sobre todo al gobierno progresista que tenemos. ¿Qué puede hacer cada persona en su casa
Bueno, partimos aquí entonces de una, vamos a aplicar a Derrida, vamos a hacer un aikido, le vamos a hacer un aikido a Derrida y vamos a aplicar hermenéutica derridiana para deconstruir los discursos progresistas, ¿no? ¿Qué es lo que esconden? Siempre digo que mayor dulce en el discurso progresista, peores son las consecuencias para las personas. Por ejemplo, no tendrás nada y serás feliz, mi cuerpo, mi decisión, ¿no? Todos estos eufemismos, estos conceptos que nacen de laboratorios de departamentos de ciencias sociales, de filosofía, de universidades que están tomadas por no académicos, sino cuadros de adoctrinamiento progresista. Cuando se sostiene que vamos a cambiar, por ejemplo, te dije al principio que la guerra era antropológica, vienen con todos estos discursos de liberación, de felicidad, de autonomía. Uno se pone a pensar en lo siguiente: si tú, vamos a poner un caso, soy un ser humano, soy modificado por la tecnología y me convierto, producto de esta modificación genética, en un mamífero marino humano, una especie de delfín humanoide, ¿ok? Yo puedo entonces, a partir de ese momento, empezar a vivir en el océano, ¿no? Puedo vivir en el océano, podemos empezar a construir villas en el océano, pero al partir de este cambio de naturaleza hay un cambio también en la condición humana, o sea, la experiencia de vivir la vida como un ser humano. Entonces, si yo empiezo a cantar en el agua, ¿cómo suena? Si yo quiero decirle a mi mujer te amo, ¿cómo va a sonar eso? Va a sonar poco atractivo, ¿no? Esto quiere decir, el tema de la gravedad, por ejemplo, es distinta, la interacción que tenemos con otros sería distinto, el tacto sería distinto, la temperatura sería distinta, es decir, una modificación en tu naturaleza, que es lo que yo propongo. Voy a ir a la pregunta, ojo, esto es una bola curva, pero hay que contextualizarla así. Yo cambio la naturaleza del hombre, inmediatamente cambio la experiencia de ese ser humano. Y al cambiar esa experiencia, como acabo de mostrar de manera lógica, cambio las instituciones del ser humano. Por ejemplo, ya conceptos como familia cambiarían o podrían cambiar. Pongamos también, si es que no queda muy claro el ejemplo del mamífero marino, que los seres humanos a partir de este momento sean concebidos exclusivamente mediante métodos tecnológicos. Se toma un óvulo de acá o dos óvulos de acá y un espermatozoide allá, como ya ocurre en la ley triparental del Reino Unido. No es conspiración, o sea, la gente que me dice conspiranoico es porque nada de la ignorancia del avance tecnológico. Combinas estos gametos y tienes un ser humano de probeta. Ese ser humano lo colocas en un útero artificial que ya existen, ya se ha aplicado, pueden ver videos en YouTube incluso, estos úteros artificiales, y se gesta ese ser humano por 9 meses, y cuando es cosechado, porque no va a haber parto, lo vas a poner en una especie de incubadora donde va a ser inteligencia artificial, los algoritmos van a monitorear el desarrollo de ese bebé. Obviamente esto es un escenario de ciencia ficción, ¿ok? Pero hay que pensar en estos términos. ¿Quién es el padre o madre de ese? ¿A quién identifica ese bebé o ese nuevo ser humano, a su padre o a su madre? ¿Va a ser, como en mi caso, Voigt Lucas y Dora Martens? No, va a ser probablemente muestra XP14, ¿no? Que se juntó con Q1517 y una muestra desconocida. ¿Quién sabe si es que aún exacerbando este caso, podamos combinarlo con genes de otras especies, porque ya estamos empezando a generar quimeras como el hombre mamífero? Totalmente desafectado del mundo, es decir, sin ese contacto personal, solamente con el contacto de las máquinas. ¿Cómo surge ese ser humano al mundo? ¿Cómo es arrojado, como decía Heidegger, al mundo? ¿Cómo es arrojado ese ser humano al mundo? Totalmente desafecto de la condición humana, o sea, desde un principio constitutivo ese ser humano ya no es distinto. Ese ser humano ya no puede hablar de familia. Podría hablar, sí, de familia multiespecie. ¿Entiendes cómo se va articulando la agenda con lo que está pasando ahora? Podrías hablar de familias multiparentales, ¿no? Puedes empezar a deconstruir todos los conceptos. El concepto de matrimonio sería irrelevante porque parte de esta idea de que hombre y mujer se unen para procrear, lo vacías de contenido ontológico, que esa es una de las características del progresismo. Te ofrece esta idea de progreso, ¿no? Finalmente vamos a lograr un progreso celestial en la tierra, pero al costo de dejar de ser humano, porque el ser humano tal como lo conoces hoy es absolutamente imperfecto. Entonces, al alterar esa naturaleza humana, que yo sí estoy en el campo de aquellos que consideran que sí existe una definición de naturaleza humana, hay autores que dicen que no, yo sostengo que sí. Cambias esa condición humana, esa experiencia de vivir como ser humano, vas a cambiar todas las instituciones del ser humano.
Por lo tanto, lo que tú estás viendo ahora es todas estas deconstrucciones en el discurso, deconstrucciones en el concepto del ser humano. Ahora ya no es hombre y mujer, ahora tienes hombre trans, mujer trans, poliamor, género fluido, alien transgénero, mujer dragón, transespecies, transedad, transcapaces, transbotánicos. Destruiste, o sea, como te dije, vacías de contenido ontológico al ser humano. ¿Y qué significa vaciar de contenido ontológico al ser humano para la gente que no conoce la palabra ontología? Todas las categorías por las cuales tú entiendes al ser humano, hombre, mujer, niño, viejo, etcétera, etcétera, pierden sentido. Y a partir de ese momento tú transformas al ser humano en una plasticina, en una masilla, ¿no? Dios nos hizo de arcilla, nos moldeó de arcilla. Bueno, el Homo sapiens en este caso se transforma en Homo Deus y utiliza la tecnología para modificar esta naturaleza y condición humana. Ahora, ¿a qué va todo esto? A la pregunta que tú me dijiste, porque creo que es importante. Lo primero que la gente tiene que entender es que nos mantienen distraídos con disputas políticas y económicas, izquierda-derecha, centralismo estatal versus libre mercado, y en el fondo, ¿qué están haciendo? Nos están metiendo lesbianismo, deconstrucción de género, potencial legalización de la pedofilia. Me van a decir conspiranoico nuevamente. Bueno, escuchen las declaraciones de la ministra de España, ministra de Estado, Irene Montero, hablando que no habría ningún problema con que los niños tengan relaciones sexuales siempre y cuando sea de manera consentida. Esa mujer tiene que estar en la cárcel. Hoy es ministra de Estado. ¿Y cuál es el problema que yo veo? Que hay una especie de síndrome de rana hervida. La gente dice, uy, qué terrible, cada vez estamos peor y cada vez estamos peor. Va a llegar un punto donde ya no vamos a estar solamente peor, sino toda la estructura institucional, ¿no? Hacia eso apuntan todas estas asambleas constituyentes y nuevas constituciones, a redefinir las categorías de persona, de familia, etc. Y si no me creen, vean la constitución que el pueblo chileno rechazó, los artículos 16 y 17 que yo comento en mi libro. Abren la puerta a aberraciones como la pedofilia, porque no distinguen entre adulto y menor de edad, porque hablan de persona, que es este concepto tan amplio, ¿no? Como el de género, como el de inclusión, el de diversidad. El progresismo navega en el relativismo y por eso tiene que hacer uso de estos conceptos tan amplios, porque puedes interpretar todo pero a la vez no dices nada. Y eso es el camino directo a los totalitarismos, porque va a depender de la interpretación del tirano o del leviatán la que se le va a dar a todas estas categorías ontológicas que pueden ser redefinidas. Entonces, ¿qué hace la gente? Lo primero que tiene que hacer es tiene que entender que lo más importante de todo en términos inmediatos es que van por sus hijos, que van por nuestros adolescentes, que van por nuestros jóvenes. Ahí están dirigiendo el mensaje. Nosotros no podemos detenernos en discusiones políticas y económicas. Mientras tanto sigue la bandera LGBT, la bandera del arcoíris, bombardeando en las universidades, en los colegios. Siguen haciendo educación diversa e inclusiva, enseñándole a los niños a actuar como niñas y viceversa, anulando gradualmente su identidad sexual, confundiéndola para finalmente anular sus capacidades reproductivas, porque ya entre medio entraríamos a otro terreno más amplio, que no voy a expandirlo en estos momentos, pero que lo comento ampliamente en el libro, que tiene que ver con una idea de control demográfico que finalmente reconoce otra intención, que es una idea de control total de una pequeña minoría sobre las masas. Sí, absolutamente. Lo que acaba de plantear Miklos nos plantea además a cada uno de nosotros una disyuntiva enorme, porque hoy día prácticamente uno tiene que estar diciendo, si mando a mi hijo a la escuela, no va a saber si es hombre o mujer. Si no mando a mi hijo a la escuela, supongamos, ¿no?, que esta fuera la tensión, bueno, no va a saber leer. Pongámoslo en simple, ¿no? Entonces uno dice, bueno, ¿qué prefiero? ¿Que mi hijo sepa si es hombre o mujer o que sepa leer? O sea, lo que nosotros estamos viendo hoy día es una fabricación de barbarie a partir de una civilización que ha corrompido todas aquellas herramientas de la tecnología, del lenguaje, porque el lenguaje es oximorónico. O sea, evidentemente que a uno le dicen educación sexual integral y ¿quién no va a querer una cosa así? ¿Quién no va a querer los objetivos de desarrollo sustentable de la Agenda 2030? Si son todos, incluso si uno ve el proyecto de constitución rechazado en Chile, el articulado en su letra gruesa, ¿quién hubiera estado en contra? Si el problema son las bajadas y las letras más chicas. Entonces, de alguna manera, uno observa hoy día la frustración de los padres porque sus hijos van a la universidad y la niñita que sale de casa como
nosotros lo consideramos, ¿no es cierto?, que es lo normal, termina siendo una feminista con la cabeza rapada, odiando a su padre, odiando a su hermano por ser hombre. Y aquí hay un nivel de conflictividad que se ha instalado hasta en lo más nimio, hasta en las palabras. Si uno dice todes o todos, la ofensa, la conflictividad, y se ha transformado la vida humana en un desagrado en sí mismo. Y aquí te quiero llevar al tema de la cultura de la muerte. Porque justamente tú dejaste rebotando la pelota de voy a entrar en el asunto más amplio del control poblacional, ¿sí? Pero fuera de que sea un control poblacional en términos de que, como pasaba en China hasta el día de hoy, ¿no es cierto?, hay un número de hijos máximo que se pueda tener impuesto por el gobernante de turno. Acá lo que hay es una valoración de la eutanasia, por ejemplo, que usted me puede decir, mi estimado telepensante, sí, pero yo si soy una persona anciana, enferma, crónica, no quiero que me mantengan con vida. Pero luego yo lo quiero invitar a que usted piense que hoy día existe algo que se llama transedad, que tú también lo tomas acá, ¿no es cierto? Entonces, ¿quién es viejo? Porque en este momento yo, de 46 años, que no tengo problema en decir mi edad, soy una excepción en el mundo femenino, de mi edad al menos. Y con el respeto aquí, el caballero muy guapo, por Bueno, yo no tengo problema, pero para otros jóvenes puedo ser una vieja ya, ¿no? O sea, mi hijo de 16, cuando conversaba conmigo, me decía, esa vieja de 22, mamá, me decía, ¿no es cierto? Entonces, imagínense lo que es la eutanasia transformando los conceptos de vejez o de enfermedad. ¿Qué es lo que es una enfermedad crónica que justifica que yo me quiera morir? Porque finalmente este nivel de conflictividad en el que se ha transformado cada cosa que se hace en la vida hace que el ser humano se sienta displacer de estar vivo y por lo tanto adhiera muy fácilmente al aborto, a la eutanasia y a todas aquellas tecnologías que van en contra de la vida. Y esa cultura de la muerte, y también tú lo tomas acá, digamos, en algún momento en que te haces cargo de una interpretación, digamos, muy torcida de la Biblia en términos de qué parte, hasta qué punto el ser humano tiene naturaleza o se puede construir a sí mismo como ex nihilo, ¿no es cierto? Como si nosotros pudiésemos ser cualquier cosa, ¿no? Y en ese sentido, en la cultura de la muerte ha ido avanzando desde la culpa, que venía muy exacerbada por el cristianismo, ¿no es cierto? De ahí al victimismo absoluto, y de ahí a estos safe zones y todas estas situaciones de las nuevas generaciones que están frágiles, débiles, que requieren del colectivo para poderse afirmar a sí mismos. Entonces, ¿cómo nosotros podemos avanzar en ponerle límite a esa fragilización de la vida, a ese avance de la cultura de la muerte? Porque tú describes muy bien el fenómeno acá, o sea, un neoente finalmente es aquel que está deshumanizado en aquellos aspectos que nosotros consideramos fundamentales exactamente. Entonces, ¿cómo ves tú esta situación con las generaciones actuales? Nosotros ya somos viejos, ya fuimos humanos, digamos, ¿no? Bueno, somos todavía. Somos. Y quiero pensar que estamos todavía con mucha fuerza para seguir dando la pelea, así que yo quiero partir, esta es una pregunta también esencial, porque correctamente la gente asocia la agenda arcoíris y esta bandera arcoíris que no representa al colectivo LGBT, ojo, eso tiene que quedar muy claro, la bandera LGBT representa en realidad la bandera del progresismo globalista. Es una bandera que vas a encontrar en todas las ciudades del mundo, en todos los sitios del mundo, en universidades, en restaurantes, en colegios, en hospitales. En Inglaterra los pasos de cebra también son algunos LGBT, o sea, es un bombardeo constante, es una técnica directa de adoctrinamiento por repetición. Esta cultura de la muerte nace de la agenda matriz, de la agenda apex del progresismo, que es el medioambientalismo. Esa es la madre de todas las agendas. Y lo explico como lo he venido explicando también, lo planteo en mi libro y lo explico en las conferencias. Cuando tú tienes en la cabeza de las agendas esta idea de que el ser humano es un mal ser, como diría David Attenborough, una plaga, que utiliza la herramienta del capitalismo para destruir a la madre tierra, entonces planteas que esa plaga humana, no es una definición que yo haya dado, es una definición del progresismo, lo que termina haciendo es generar una amenaza directa
a la existencia no solamente del ser humano, sino de todas las especies que habitan este planeta. Por lo tanto, y aquí está la clave, la agenda verde o el terrorismo verde lo que hace es, te plantea un riesgo existencial. Y este riesgo existencial es de tal magnitud que cualquier intervención que impida la materialización de ese riesgo existencial está moralmente justificada. ¡Boom! Contradígame, ¿dónde están los expertos en medio ambiente de Harvard, de Princeton, estos que hablan bonito? ¿Dónde están? Contradígame y refuten esa afirmación que es empíricamente verificable. Y técnicamente, y no desde la perspectiva del conocimiento codificado de los libros y todo, de las entrevistas. Contradígame si no estoy diciendo lo correcto. Por lo tanto, al establecer esta relación de riesgo existencial y justificación moral total, ¿cómo controlas tú a la plaga humana? Atacando el sexo, o sea, deconstruyendo el sexo e imposibilitando la reproducción. Voilà. Porque esta obsesión con el arco iris, todo es sexo, todo es género, ¿no? Diversidad, inclusión, igualdad, tolerancia, sexo, 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 sexo. Cuotas para que participen en esta, porque es mujer, sexo. Los trans, pobrecitos, sexo. Todo es sexo. Todo es sexo porque se intenta nuevamente, al vaciar de contenido ontológico del ser humano, todas las experiencias que nacen de ese ser humano, su condición humana, también son desvirtuadas. Y hoy el sexo no tiene un componente procreativo, se le ha desprovisto de ese componente, todo ahora es recreativo. Mastúrbate 20 veces al día, es tu felicidad. Súmale a eso ese utilitarismo hedonista, porque ya los jóvenes, debido a esta demolición deliberada, malintencionada y brutal del progresismo contra la matriz, a la moral judeocristiana, también contribuye a eso, porque el judeocristianismo te plantea valores y principios absolutos. Para que tú puedas deconstruir al ser humano tienes que navegar en el relativismo. El progresismo es el relativismo puro. 2 más 2 es 5, la literatura es machista, mujer trans, soy lo que siento que soy. Y ahí tienes la herramienta tecnológica para modificar a voluntad propia esa percepción, ¿no?, que tienes con respecto a lo que es tu cuerpo. Ahora, volviendo al tema entonces del riesgo existencial y la intervención moralmente justificada. ¿Cómo controlas a la población? ¿Qué tienes que hacer con las plagas? ¿Las tienes que exterminar o las tienes que controlar? Voilà, o sea, también no es tan difícil de entender. ¿A qué apunta el aborto? Planificación familiar, salud reproductiva, derecho de la mujer, mi cuerpo, mi decisión, el violador eres tú, etcétera, etcétera. Apunta a evitar que la población aumente. Lógica pura y dura, ni siquiera me pidan evidencia porque eso ya demostraría deficiencia mental. ¿Qué hace la cuestión LGBT con la ideología de género? Que se retroalimentan. Más ideología de género obtenida a través de esta famosa educación sexual integral significa mayor comunidad LGBT. Aporto ahí en el libro 2 estudios que ni siquiera son del Centro Estadístico Pichiruchi, sino de Gallup e Ipsos, para que ni siquiera digan que yo estoy tomando fuentes mías, ¿no? 2 estudios a nivel internacional que comparan, por ejemplo, el porcentaje de población homosexual entre la generación X, que es mi generación, 65, nacidos entre el 65 y el 80, versus la generación post-millennial o Z, que son los muchachos que tienen 17, 18 años. En mi tiempo, en la población homosexual más o menos era entre 4,5 y 7%. Hoy, la población que se define como no heterosexual, y esto es gravísimo porque ya no solamente eres homosexual, puede ser transexual, transedad, transespecie o todas estas deconstrucciones, es de 21%, o sea, 1 de cada 5 menores de 25 años en los Estados Unidos se identifica como no heterosexual. Entonces aquí podrían converger 2 cosas. Uno podrían decir sí, porque antes era más difícil salir del closet. Es posible, no podría yo asumir una causalidad exclusiva, ¿no?, a eso. Pero de la misma manera como puedo reconocer que esto es una parte, también tendría que reconocer que estos sistemas de adoctrinamiento y mutilación de la capacidad crítica y mutilación de la identidad personal también tienen que ver, que la educación sexual integral, que es cáncer para sus hijos, porque eso es lo que es, porque lo que busca es anular reproductivamente a sus hijos, el resto son eufemismos, termina también contribuyendo a esto. Por lo tanto, ya tienes esta agenda del aborto.
El aborto cosifica al ser humano, lo instrumentaliza. Eres una cosa que puedes votar. También puedes manipularla. Experimentos con embriones de 14 días de edad, por ejemplo. Y también puedes comprar seres humanos como compras cosas. O sea, la cosificación absoluta, que es gravísima. Porque ya pierde esa categoría el ser humano de un valor, de una dignidad inherente, de una igualdad ante Dios en este caso, porque esto nos lo aporta el judeocristianismo, independientemente de que creamos o no. Tiene beneficios esta concepción. Entonces, lo que haces es, tú puedes ir a un mercado a comprar zapatillas, celulares, van a tener diferente precio, de acuerdo a sus características. Hoy ocurre lo mismo. Fabrico un niño, porque es mi derecho a ser padre, eso no es un derecho. O derecho a tener familia, eso tampoco es un derecho. Quiero fabricar un niño en la India, va a tener un costo. Si lo quieres fabricar en Suiza, va a tener otro costo. Si quieres que tenga un color de ojos determinado, que sea de un sexo determinado, quieres tener gemelos, puedes pedirlo por catálogo. Y te van a dar el producto a tu medida. Ah, no, pero yo soy hombre. No, tú eres un criminal, eres un heteropatriarcal, eres un opresor, un potencial violador, una porquería humana. Cállate, siente culpa por ser hombre y sobre todo a los más muchachitos, vayan a hacerse curso de nueva masculinidad porque los vamos a homosexualizar, porque eso es. Vamos a hablar claro. No es que vamos a ser aliados, no, abiertamente a anular su masculinidad. Eso es una cosa. Si quieres ser mujer, tampoco. Ahora ya las mujeres han sido anuladas por las mujeres trans. Deportes donde participan hombres castrados, porque eso es lo que son, discúlpenme, no vamos a dejarnos de eufemismos, no existe la categoría de mujer trans, eso es una creación de una realidad inexistente. Ese ser humano es un ser humano que se amputó del órgano sexual y que va a seguir teniendo una composición genética femenina, digan lo que digan, ¿ok? De aquí a que se pueda manipular después eso genéticamente, que yo creo que hacia eso apunta, eso es otra cosa, pero hoy, naturalmente, las mujeres son XX y los hombres son XY, punto. Tienes la agenda del feminismo. Ojo, estoy yendo a todo esto, quiero darle la amplitud a la respuesta. ¿Qué hace el feminismo? No es el empoderamiento de la mujer. O sea, yo si fuera mujer sentiría vergüenza de que tenga que intervenir el Estado y tratarme de deficiente mental o física para igualarme mediante decreto con un hombre. Papelón. O sea, papelón. Todas estas empoderadas de cartón realmente no reflexionen sobre lo que realmente son, o sea, qué tipo de empoderamiento buscan. Es el castigo, el feminismo es el castigo, la punición de todo el comportamiento sexual masculino natural. Hacia eso apunta, criminalizar el comportamiento sexual masculino. ¿Por qué? Porque si tú criminalizas al hombre comportándose sexualmente, ¿no?, de manera natural, impides también la procreación, no te vas a acercar a la mujer. ¿Por qué? Porque tienes miedo de que te denuncie por potencial violador, me miraste feo, me acosaste con la mirada, descubrí que habías escrito estas cosas hace 5 años, te voy a meter preso. Falsos testimonios y muchas personas que se han ido a la cárcel injustamente por eso. El animalismo, el especismo, otra de las columnas, que humaniza al animal, humaniza al robot, porque ahora ya incluso humaniza a las criaturas digitales, los bebés Tamagotchi, ¿no?, que vamos a tener el metaverso. ¿Por qué? Porque estamos destruyendo el medio ambiente, somos una plaga. Entonces, para contribuir a que no se materialice el cambio climático, vamos a tener bebés Tamagotchi, pero no se preocupen, nos dice, va a ser la relación que vas a formar con ese bebé Tamagotchi es igualita a la que vas a formar con un ser humano. Es un absurdo, pero ya descomunal. ¿Y qué terminas haciendo con esto? Que al ser humano, al humanizar al animal y al robot, también deshumanizas al ser humano por las cosas que acabo de decir previamente. Al hacer tú esto, los equiparas moralmente, incluso haces que el animal supere moralmente al ser humano. Los animales nos enseñan a ser más virtuosos, nos enseñan a ser más buenos, más cooperativos, y ponen estos videitos preparados de TikTok, ¿no?, donde 2 animalitos, ¿no?, un oso y un gatito se aman, y música de fondo, y aparece una actriz de Hollywood que sale llorando y dice, ay, yo amo a los animales, nos enseñan a ser tan lindos, y unas tomas así alucinantes con música de piano de fondo. Obviamente lo ha hecho gratis, pues no hay ningún interés económico, ¿no?, donde la lección aquí es, los animales son moralmente superiores y te dan lecciones. Ese lenguaje no va dirigido a nosotros. Nuevamente, estas hienas, porque eso es lo que son, van tras nuestros hijos. El mensaje va dirigido a nuestros hijos, a nuestros adolescentes y a nuestros jóvenes en ese orden. Entonces, ¿cómo cortas esto? ¿Por qué no puedes mostrar legalmente videos de abortos? Porque se acaba la narrativa, porque son realmente grotescos. ¿Por qué entonces no muestran también videos de cómo grupos de hienas destrozan vivas a las gacelas? Ahí se acabó la virtud del animal, esa es la realidad. Pero estamos pasando ahora a una realidad digital. Ahora
todos, ¿no? Y reafirmando esta idea de que somos una porquería, que somos malos, que no merecemos vivir, que somos predatorios, insensibles. Pero el mensaje no va para nosotros los adultos solamente, va para los niños, va para los adolescentes y va para los jóvenes. Y finalmente, la eutanasia, que es similar al tema del aborto, la cosificación del ser humano, pero en este caso abordas un segmento poblacional que es el adulto mayor especialmente. Oye, estás robando oxígeno, hermano. No sirves para nada. Eres viejo, nosotros vivimos en constante innovación. Cuestas plata. Exacto, cuestas plata, Sí. punto clave. Cuestas plata porque nos hemos tirado esta plata organizando todas estas marchitas LGBT y pagándole planillas a una sarta de inútiles, con cero talento. El único talento es promover de manera militante toda esta agenda disolvente. Y finalmente, ¿qué haces? Te deshaces de tus ancianos. Te fijarás que esto también tiene un componente demográfico. Absolutamente. Pero lo más terrible, lo más criminal y lo más nefasto, y por eso digo que el progresismo es cáncer, y ese es el gran enemigo de la humanidad hoy, no es el comunismo solamente, porque el comunismo se fusionó ahora en este progresismo, y tampoco es esa de derechita que aparenta ser Decente. anticomunista, pero que promueve a rajatabla toda esta agenda disolvente LGBT. Aló, Sebastián Piñera, si lo están escuchando, por ejemplo, ¿no? ¿Qué haces entonces en ese caso? En Canadá ya existe una ley de la eutanasia y se está debatiendo extender esa ley de la eutanasia a los niños. Entonces un niño que se siente deprimido va a ir a un psiquiatra y el psiquiatra médicamente le puede afirmar, mira, ¿sabes qué? Recomiendo que te mates, niño. ¿Por qué? Porque lo cosificaste. Ya no es decir, oye, ¿sabes qué? Denle amor a ese niño, denle cariño, llévenlo a pasear, cuídenlo, ¿no? Elévenlo espiritualmente, denle cobijo para que ese niño sepa quién es en el mundo, porque hay una crisis de identidad brutal. Entonces, no, mátate. Bueno, ese es el tema con la cultura de la muerte, y tú decías que cómo enfrentamos esta promoción de la destrucción de la vida. Y ahí quería plantearte, en tu libro tú hablas del cambio en la naturaleza humana, la destrucción de la naturaleza humana, que yo comparto contigo, existe en la medida en que nos vinculamos y nos relacionamos unos con otros y con nuestro medio ambiente, es decir, que estamos condicionados y condicionamos a nuestro medio ambiente. Y en ese sentido también hay un experimento, no sé si tú estás enterado de porque en tu libro en algún momento planteas que quizás lo único que se logra es destruir al ser humano, nada más. O sea, el neoente es una hipótesis muy avanzada por lo demás, pero hay un experimento que hace Federico von Hohenstaufen como en el 1300 con dos grupos de niños. Él quería saber qué es lo que hablaría espontáneamente un ser humano, porque en esa época la cultura dánica planteaba que el verbo era lo propio, ¿no es cierto?, de un ser humano. Y toma dos grupos de niños, uno lo deja los dos con las mismas condiciones materiales, solo a uno no se le habla, ¿no? Ninguna palabra, para saber qué lenguaje iban a desarrollar de forma espontánea. Federico von Hohenstaufen hablaba 9 idiomas, entonces tenía una obsesión con esto. El asunto es que los niños a los que no se les habló desarrollaron un síndrome que se llama como el síndrome del hospitalismo, una cosa así, es decir, a los 3 años estaban todos muertos. El ser humano no desarrolla sinapsis si es que no oye palabra y no tiene estímulo. Por lo tanto, la proyección, digamos, de la posibilidad de construir un ser humano a partir de estos vientres que no son humanos, digamos, y que luego se entrega este producto, si uno va a comillas, experimentos como esos, porque él nunca pensó que se iban a morir, evidentemente, ¿no? Pero está probado que después hay en el siglo XX algunos estudios sobre ese experimento, que ningún ser humano sobrevive. Y si tú te das cuenta, digamos, esta falta de afectividad, la falta de apego, a la ausencia de presencia de la palabra, etc. Y si tú te das cuenta, todas estas salas de cuna, ¿no?, donde parte importante de la generación de cristal, estos snowflakes, boys and girls, han crecido, se han desarrollado en su primera época en sala de cuna porque la madre va a trabajar. Y durante muchas horas han pasado sin mayor atención que la básica de cambiar el pañal y de recibir el biberón, digamos, ¿no? La mamadera, como le decimos nosotros. Entonces, en Hannah Arendt también está esta visión de que el utilitarismo nos conduce, es decir, donde el ser humano solamente va a ser medido en funciones de su utilidad,
y aquí de su inutilidad o sea, destrucción al medio ambiente, porque yo también comparto contigo, la máxima es odia al prójimo como a ti mismo hoy día, porque como tú naciste y estás destruyendo el planeta, te tienes que odiar, y como el otro también nació, porque la culpa es por haber nacido. Aquí ya ni siquiera hay una responsabilidad respecto a algo que tú puedas cambiar como persona. Claro. Tú naciste hombre, Miklos, tú eres culpable de haber nacido hombre. Es más, transita mejor, sal de ese lugar, ¿no? Y todo esto es como la inversión del cristianismo, porque si tú ves que uno de los mandamientos fundamentales es ama al prójimo como a ti mismo, ¿no? Y está el tema del árbol de la vida, de no tocar el árbol de la vida, no solamente el árbol del conocimiento, el árbol de la vida, que es el nacimiento, que es la muerte, etc. Esto es exactamente la inversión. Y si ves, entonces nosotros estamos ante una lucha que también es espiritual. 100% de acuerdo. O sea, quizás la forma también de enfrentar este avance de este progresismo religioso, a mí me encantaría hablar en términos religiosos del progresismo y no políticos, porque nos perdemos cuando pensamos en la política, porque todavía creemos que la política tiene límites, que es de la esfera pública, pero hoy día la política está metida con los genitales de sus hijos, los genitales están politizados, digamos, o sea, la política no tiene ningún límite, se perdieron la división entre la esfera pública, social, privada e íntima. Es más, los niños ya no tienen intimidad gracias a la ESI, porque su cuerpo es colectivizado en estos experimentos desde prekinder, y eso también es cambiar la naturaleza humana, que es tu experiencia contigo mismo, de que hay algo que eres tú mismo, a lo que nadie más puede llegar. La ESI, al colectivizar con esos experimentos los genitales de los niños, no solo destruye el asco, la vergüenza y el miedo, que son desde la psicología clínica las estructuras psíquicas que hacen que te defiendas frente a un pedófilo, porque lo normalizan la pedofilia en el fondo, ese tipo de experiencia, sino que acaban con tu individualidad en la medida en que tú ya no tienes experiencia de tu intimidad, de lo tuyo propio, ¿no? O sea, ¿cómo hablar en términos religiosos? Esta es una religión que uno podría decir no solo es anticristiana, es el anticristo de alguna forma, si uno lo toma en estrictos términos teológicos, y con esto cierro. Un joven cercano a mí me dice, y usted puede estar pensando lo mismo, mi estimado telepensante, bueno, pero si esta gente decide ser LGTB, si esta gente decide transitar a lo que quiera, cambiarse su identidad, si esta gente decide abortar, decide la eutanasia, que hagan lo que ellos quieran. Total, yo y los míos, a nosotros no nos va a pasar. Y yo miré a este joven y le dije, es que así como vamos, va a llegar un momento en que ser pro vida y defender o tener hijos va a estar penalizado. Los cristianos van a volver a las catacumbas. No sé, ¿será que yo estoy muy catastrofista? O sea, no sabemos cómo finalmente va a ser el futuro, ¿no? Pero uno tiene todo el derecho, en base a lo que ve, en base a las tendencias y en base a la explicación que tú también has dado, es eso, ¿no? La tendencia. Neoentes finalmente es la proyección también de tendencias. No sostiene que esto es lo que va a pasar porque nadie puede leer el futuro, si es responsable de mi parte. Pero las tendencias nos indican que vamos a eso, y tú has tocado algo clave, la relación entre política, cultura, antropología, pero resaltas algo que es indispensable, y que es indispensable para mí, reconociéndome como un católico nefasto. O sea, yo soy el peor católico del mundo, no voy a misa muchas veces, tengo dudas existenciales sobre Dios, no sé si existe o no existe. O sea, yo no puedo hablar de la religión porque no sé nada, no he leído la Biblia nunca. O sea, lo sabe, todo el mundo lo sabe, pero yo soy el peor defensor desde la perspectiva cristiana, desde la perspectiva católica. Sin embargo, reconozco ese elemento que tú acabas de resaltar, y que lo veo y que lo experimento. O sea, hay un empirismo detrás de mi apreciación cuando hago mis giras, sobre todo en países como México, donde tienes un fervor cristiano, ya sea católico o evangélico, tan fuerte, donde la gente literalmente va y siente que lo que tú le dices le da una vida, y tú sientes una cuestión muy especial, y que no se puede ganar esta batalla sin una dimensión trascendental o espiritual. El hombre siempre cree en algo, hay una necesidad, esa es constitutiva de nuestra naturaleza y de nuestra condición. Punto. Ahora, ¿por qué es importante el tema religioso? Porque lo que hoy se está haciendo, cuando hablaba de esta destrucción deliberada del cristianismo, estos incendios de iglesias acá en Chile, en Francia, espontáneamente se quemó Notre Dame. No, eso no fue espontáneo.
que la prensa lo presente así, o cómo están quemando iglesias en todas partes. Eso es deliberado. En Inglaterra se acabó la cuestión del COVID, o por lo menos bajó. Podías ir a ver el Manchester City y el United con 60.000 personas en el estadio, pero tenías que seguir utilizando máscara para entrar a una iglesia. Increíble, ¿no? Entonces, aquí estamos, hay una nueva religión que se gesta con todo esto, ¿no? Porque ya no estás estructurando una religión alrededor de la idea de que somos creados a imagen y semejanza de Dios, muy claro. Ahora estamos creando una religión en la cual podemos estar creados a imagen y semejanza o no semejanza o de cualquier neoente. Y quién define qué es lo que se va a crear es otra cosa. Obviamente, en términos prácticos, sin irnos tanto a abstracciones filosóficas, lo van a hacer quienes controlen, desarrollen, comercialicen, regulen, supervisen todas estas tecnologías. Los Homo Deus van a ser 4 gatos, ¿no? El resto va a ser ganado, o sea, para que no nos estén tonteando con estos discursos de que somos inclusivos. Nuevamente, más dulce el discurso, peor las consecuencias. Pero aquí hay algo muy, muy importante, el tema del transhumanismo, que ahí entramos al transhumanismo. El transhumanismo es una religión humanista secular. No, perdón, me equivoco, es una religión antihumanista secular, porque el transhumanista te dice, mira, para aspirar a ese progreso, como somos tan inferiores, somos tan mamarrachentos, tan limitados, productos muy pobremente desarrollados de la evolución natural, utilicemos la tecnología para volvernos súper longevos, súper inteligentes y con un súper bienestar, y vamos a aspirar a un mejoramiento, ¿no?, de carácter intelectual, cognitivo, físico, incluso moral. De la moralidad tú puedes desprender espiritualidad. Fíjate qué interesante es esto, porque el progresismo, matriz también, o tributaria al transhumanismo, es profundamente anticristiana. No es atea, es anticristiana. Y por eso digo, ojo con los liberprogres, que son estos de derechita anticomunista, que no tienen ningún problema en avanzar la causa LGBT, la causa del aborto y todas estas agendas. Están siendo, pero no lo hacen de manera que, no saben. Sí saben lo que están haciendo. Lo están haciendo deliberadamente, pero es para mantener esta confusión izquierda-derecha. Fíjate en esto, la palabra mejorar. El transhumanista utiliza la palabra mejorar. Eso es un acto de fe. ¿Quién te dice lo que tú estás haciendo en realidad es modificar al ser humano con tecnología? Pero de ahí que mejore o empeore, eso ya es otra cosa. Tú no sabes qué va a pasar a futuro. Eso es un acto de fe. Segundo, ¿a qué aspira el transhumanista? A la inmortalidad. Es una categoría divina, ¿no? Vamos a ser inmortales, ¿no? Vamos a ser omnipotentes y omnipresentes. Si no me creen, ahí está Nick Bostrom con su posthumanismo. Vamos a ser espíritus que ya no vamos a necesitar ni siquiera cuerpos físicos, biológicos o artificiales. O sea, ya el tipo se fue incluso post-cyborg, ¿no? Y vamos a hacer un conjunto, una especie de espíritu de bits y bytes o de quién sabe, computación cuántica, que se va a comunicar con otras entidades o neoentes no corpóreos, y vamos a formar una superinteligencia colectiva. A ver, un momentito, ¿dónde está la ciencia ahí? Porque también son los que abrazan la ciencia, han transformado a la ciencia en el método científico en un objeto de adoración. Ahora ¿dónde está la evidencia? Como si todas las respuestas fueran dadas por la ciencia, ¿no? Y planteo en mis conferencias, la ciencia, que es una frase de Roger Scruton, la ciencia no tiene todas las respuestas porque no te plantea todas las preguntas. ¿Cuál es mi propósito en esta vida? Es una pregunta que no puede ser respondida por el método científico. Y es una pregunta constitutiva de nuestra naturaleza y condición de seres humanos, y empíricamente validable. Y empíricamente de esa manera tú refutas el positivismo comteano. Lo refutas de manera contundente. Se acabó la discusión, porque eso es lo que somos. Entonces, también, si es que vamos a ir al terreno ya de cómo se materializa esto en la práctica, ¿no? Esta idea de la inmortalidad, ahí está esta empresa Alcor, en Arizona, ¿no? Dirigida por Max Moore, que es uno de los grandes jinetes del transhumanismo. ¿Y qué te dicen en Alcor? Mira, ¿sabes qué? Si te mueres te prometemos que más adelante podemos resucitarte. Entonces, cuando te enfrías, llega la ambulancia de Alcor porque suena una cuestión, van y les meten unos líquidos de vitrificación, los congelan en nitrógeno líquido y los mandan a sus cabinas ahí para que se congelen. Pero ojo, si no tienes plata, porque eres medio misio, ¿no? $150,000, $200,000, no te preocupes, te decapitamos y congelamos tu cabeza. Pero también te puedes ir con Bobby Capitán porque tenemos un ofertón 2x1 para que tus perros también sean criogenizados. Y más adelante te vamos a revivir, a resucitar. Otra categoría religiosa.
Entonces, ahora, ¿qué pasaría, no? Para que entiendas cómo estas alucinaciones transhumanistas que terminan destruyendo lo más valioso que es nosotros. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, 150 años de aquí México se invierte la situación y México es la superpotencia mundial y Estados Unidos pasa a ser México y hay una guerra de sur a norte donde toda esa empresita de Alcor es destruida por el ataque de los drones, ¿no? Y los attack drivers de la época y se acabó? ¿Qué pasó con esa promesa? Te das cuenta, entre el discurso y la realidad hay una disociación total. Es una promesa que no puede ser materializada. Y si se materializa, se logra aboliendo completamente al ser humano. Esto no significa, y aquí hay que ser muy claros para evitar también la etiqueta de conspiración, y con esto voy a cerrar esta parte. Tú no estás diciendo que van a haber campos de concentración. Yo no sostengo hoy campos de concentración transhumanista porque la gente se asusta y dice, uy, nos van a venir a imponer. No va a ser así, va a ser peor, va a ser más sutil. No es que a la gente en masa la van a meter en campo de concentración transhumanista, no lo veo. No lo veo eso. Entonces, lo que sí veo es que voluntariamente, producto de estos adoctrinamientos, lo que termine pasando es que, claro, lo que ya está pasando, que tienen adolescentes que se hacen mastectomías voluntariamente, o faloplastías, o vaginoplastías, es el peor método de tiranía. O sea, ¿por qué? Porque voluntariamente el programado se autoinmola, ¿no? En nombre de esa fe, de ese deseo por lograr este paraíso en la tierra. Entonces sí, hay categoría religiosa totalmente integrada en esta idea de que finalmente no vamos a ser Homo sapiens, sino que vamos a ser Homo Deus. Pero la gran mentira, la gran estafa es que el Homo Deus va a ser un grupito de este tamaño. Así que... Y eso en tanto puedan... Porque esto se está instalando primero que todo en Occidente. Uh-huh. Mi respuesta a que sea Occidente es que Occidente se quedó sin Dios. Sí. Entonces, al ser una religión, no solamente uno podría decir que va desacralizando absolutamente todo. O sea, ¿qué es lo que era intocable, mi estimado telepensante, hace un par de años atrás? La infancia, la inocencia del niño. Uh-huh. Y hoy día, esa misma gente que antes se hubiese impactado si uno le hubiera presentado los ejercicios que se hacen con la ESI, con la educación sexual integral en el jardín infantil con los niños, que hubiera dicho qué están haciendo, ¿no es cierto? Hoy día esa misma gente está diciendo, pero mira qué fantástico. Uh-huh. Están avanzando de una manera tan vertiginosa. O sea, acá al principio del libro de Miklos, él cita una idea de la cual no estamos lejos hoy día, ¿no es cierto? Que es... Por lo tanto, está citando acá, Aborto posparto se titula el artículo, ¿no? De Alberto Giulini y Francesca Minerva. Por lo tanto, afirmamos que matar a un recién nacido puede ser éticamente aceptable en todas las circunstancias, donde también lo sean para el aborto. ¿Se entiende bien, mi estimado telepensante? Estamos hablando de que un recién nacido, por no tener conciencia de sí mismo, es éticamente abortable, digamos, ¿no? ¿Y eso por qué? Porque ese recién nacido podría dañar la situación de su familia una vez habiendo nacido. Entonces, nosotros estamos en una situación en la que en definitiva avanzamos hacia, uno podría decir, una destrucción de Occidente que es, porque esto tú no lo ves en los países musulmanes. Los países musulmanes se ríen de todo este asunto. Esto uno tampoco lo ve en la India. En la India tú tienes el sistema de castas y la desigualdad instalada desde hace siglos, no ha cambiado. Esto es algo que afecta estrictamente al mundo que se quedó sin Dios. Uh-huh. Y luego el Homo Deus está siendo elevado a ese punto. Sin embargo, a nivel instintivo, es decir, también en lo que somos como naturaleza natural, uh-huh, el ser humano ha tenido una destrucción de su mundo instintivo, exacerbando mucho el instinto de autodestrucción o tánatos. Uh-huh. Y por lo tanto pasamos de un sistema antropocéntrico en que todo era a favor de la persona a uno que sigue siendo antropocéntrico, nihilista, narciso, pero todo en contra. Yo soy el malo, uh-huh, yo soy el que tiene que exterminarse, yo soy el que tiene que cambiar. Y eso es lo que se está programando en la cabeza de los niños hoy día. Es decir, una percepción de sí mismo y del otro
que es, como tú decías, de ser el malo, pero además de disgusto con la vida, de estar dispuesto a morir, como dice Nietzsche, que nosotros tenemos una lectura distinta ahí de ese autor. Para mí él nos habla del último hombre. Él nos habla de que está tan degradado el ser humano que va a llegar un momento en que se va a querer destruir por cualquier motivo. En Aurora dice, el ser humano es el único animal que por cualquier motivo puede, ya sea una frase malograda o por cualquier motivo puede querer y destruirse a sí mismo, digamos, el nivel de suicidio, etcétera, depresión, todo esto que nosotros tenemos. El resto de la animalidad lo ve como una animalidad feliz, que existe sin conciencia de sí misma y por lo tanto no tiene toda esta autoflagelación, esta culpa, estos problemas con la existencia. Él dice, ese es el último hombre, el que finalmente en Occidente, por la muerte de Dios, va a terminar siendo el último, digamos, y nosotros lo vemos en los trans. ¿Qué es lo que es un trans? Es un último porque no puede reproducirse. Es el último, digamos, hombre de Occidente. Y esto también va a afectar a esas capas altas que creen ser homo deus, porque ellos en su mundo instintivo, en aquello que es inconsciente para sí mismo, también traen el peso de una cultura que perdió a Dios, que perdió la capacidad de conectar con lo sagrado. Entonces, esta idea de que ellos van a quedar fuera del proceso que a los demás los va a destruir, no es, digamos, yo no la veo como muy realizable, porque de hecho ellos están liderando el proceso porque son los más afectados en parte. Ahora, en Chile te voy a contar, y mi estimado telepensante, para que no crea que aquí Miklos está hablando de algo muy extraño, el exalcalde Joaquín Lavín, que fue candidato a la presidencia, tenía este tema de traer guaguas electrónicas o robóticas, y él aparece en unos videos con estas guaguas, con estos bebés, como se dice más a nivel latinoamericano, ¿no? Que tenían que generar empatía en los niños de los colegios porque lloraban y lloraban y había que hacerse cargo. Entonces, mira lo que significa ser papá, el peso. O sea, ya como te están cargando con el peso de llegar a ser padre. Y una de las frases de esta persona, de Joaquín Lavín, que es de derecha, y uno podría decir desde la perspectiva de la izquierda, de extrema derecha, era: vamos a ser más pobres pero más felices. Y aquí está un punto que todo lo que es el empresariado que está apoyando este progresismo, que ha abrazado las banderas de esta moral religiosa, no quiere ni puede ver. ¿Qué pasa con el derecho a la propiedad? ¿Qué pasa con la posibilidad de mantener este tejido de pequeñas y medianas empresas que no son estas grandes transnacionales, que no son estos bancos que están en todo el globo? Es decir, la empresa que no es globalista. ¿Cómo sobrevive a todo esto? Para que entremos en esa dimensión económica también. Hay bastantes cosas ahí. Vamos a entrar entonces a lo económico. Ok, mira, es muy interesante lo que has planteado, porque efectivamente no solamente hay una dimensión cultural, política, antropológica, sino también económica, y aquí necesariamente tienes que hablar del poder de las tecnologías convergentes, especialmente las más desarrolladas en nuestro tiempo actual, que son inteligencia artificial, en este caso la robótica, la técnica CRISPR o edición genética, la prótesis, ¿no? La impresión en 3D con lo que están haciendo carne artificial, etcétera, etcétera. Acá hay un tema muy importante, quiero que se entienda también esto, que lo planteo en mis presentaciones. Tú a fines, vamos a decir, en el último tercio o cuarto del siglo XVIII, surge la máquina de vapor en Escocia. A partir de esa máquina de vapor surge la industria textil en el noreste de Inglaterra, ¿no? En el noroeste, en Manchester precisamente. Es decir, a partir del cambio tecnológico tienes un modelo económico que es el capitalismo moderno, que a partir de las consecuencias de ese capitalismo moderno, de sus resultados, deriva en 1848 en una respuesta que es el Manifiesto Comunista de Marx y Engels. ¿Cuál es la lógica aquí? Cambio tecnológico, nuevo modelo económico, nuevo modelo político. Hoy está siguiendo algo muy similar, pero órdenes de magnitud superior, porque ¿qué tecnologías tienes? Tecnologías convergentes, inteligencia artificial, y dentro de la inteligencia artificial, reconocimiento facial, procesamiento del lenguaje natural, el ChatGPT, por ejemplo. Tienes automóviles autónomos con Tesla, tienes drones con DJI en China, algoritmos financieros para que ya no estés haciendo tú la compra y venta de acciones, sino que te lo haga el algoritmo durante el día, tú lo programas en tu estrategia y el algoritmo se encarga de comprarte y venderte las acciones.
etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, estas tecnologías son órdenes de magnitud muy superiores a la máquina de vapor. ¿Por qué? Porque estas tecnologías no solamente cambian a tu entorno, sino te pueden cambiar a ti mismo como especie. Si tú las aplicas en ti mismo, cambias tú. Eso no existía antes. Estas tecnologías previas no podían lograr eso. Y aquí entramos a, por ejemplo, cómo las ideologías, por eso digo que estas discusiones entre izquierda y derecha se están volviendo más irrelevantes. Y me parece muy gracioso, ¿no? Yo siendo conservador, que a mí que se me acusa de medieval, feudal, ¿no? Poco menos que un primitivo, haya introducido en el debate público de la región estos temas de alta tecnología, si somos, pero no. Entonces, ¿cuál es el punto aquí? Tienes estas tecnologías. Vamos a pensar entonces en la inteligencia artificial. La teoría económica, ¿no? Tú partes del liberalismo clásico, vamos a decir Adam Smith. Entonces tienes a Adam Smith, te dice, mira, en una economía, en The Wealth of Nations, la riqueza de las naciones, tienes una... No, entonces lo que hace un sujeto, ve que hay una oportunidad para hacer una, no sé, pues una panadería, entonces va a vender pan. Pero no lo hace porque ame al prójimo, lo hace porque tiene un interés de ganar un dinero, o sea, hay un egoísmo implícito en eso. El otro va a decidir hacer ropa, el otro va ¿no? Las herraduras a los caballos y así sucesivamente. Cada uno va viendo su oficio, su craft, cada uno haciendo sus cositas, pero nadie dice cómo se tiene que hacer. Es una cuestión de oferta y demanda, ¿no? De oportunidades que se ven, y ahí opera esa mano invisible. Esa es la mano invisible. Ese es el planteamiento que fundó la economía como ciencia, vamos a decir, Adam Smith. Pasas unos 200 y pocos años después y entra Friedrich Hayek, y Hayek te va a decir en el orden espontáneo, oiga, miren, ¿saben qué? El problema de las economías planificadas centrales, de planificación central, es que no pueden lidiar con dos grandes cuellos de botella. El primero es la información. ¿Por qué? Porque para planificar adecuadamente la economía tendrías que tener toda la información de todos los procesos de compra, venta, producción, de logística en tiempo real en todas partes de un país, en un territorio, o sea, sería imposible. Y si a eso le sumas, vamos a decir, se puede procesar esa información, se puede acumular, cognitivamente el ser humano está incapacitado de hacer sentido esa información porque es demasiada información. Entonces tienes, aparte del problema de información, el problema de conocimiento. Por lo tanto, ¿no? A través del mercado, del libre mercado, ya el precio contiene toda esa información y tú simplemente dejas que opere en base a oferta y demanda. O sea, construyendo eso, es su orden espontánea, es la mano invisible de Adam Smith. Ponte a pensar en la inteligencia artificial. Claro. Se acabó el problema de información y técnicamente podría ser posible que se acabe el problema del conocimiento, porque finalmente al algoritmo, si lo vas entrenando y lo vas entrenando, o la serie de algoritmos lo vas entrenando, finalmente te resuelven eso. Por lo tanto, si es que teorizamos con la inteligencia artificial, atención a los que me califican de medievales o que todavía siguen hablando de teoría económica hayekiana y todo esto. Finalmente lo que vas a tener es la abolición del libre mercado, porque el algoritmo va a tomar todas las decisiones por ti. Tú simplemente vas a hacer una mascota ahí en tu cubículo, finalmente ya sabe cuál es tu necesidad calórica, va a llegar tu dron, ¿no? Específico para el día, te va a dejar tu papilla, porque ni siquiera tu papilla calórica, y te la va a dejar en tu cubículo y bueno, se va a retirar. Ahora, esto es obviamente una exageración, estoy haciendo una cuestión de ciencia ficción, pero creo que se ilustra el punto perfectamente. Lo que estás haciendo hoy poco a poco es tercerizar el proceso de toma de decisiones del ser humano a la máquina, y cada vez las máquinas están tomando más decisiones y todas las focas aplauden y dicen, uy, qué fantástico. Claro, va a llegar un punto donde el algoritmo va a empezar, ya no solamente te va a recomendar películas, sino te va a decir que tienes que estudiar, y no solamente te va a decir que tienes que estudiar, te va a decir qué orientación sexual debes tener, o con quién te tienes que casar, si es que ese concepto ya no va a existir, con quiénes tienes que convivir, ¿no? Para evitar que haya un heteropatriarcado o una misoginia implícita en tu mini comunidad multiespecie, ¿no? O multiparental. Entonces finalmente el algoritmo se hace dueño de tu vida. Y ahí sí materializas el sueño húmedo de Marx, el sueño húmedo de Stalin más precisamente, de ese control total de Mao. Tienes un sistema perfecto, un totalitarismo centralista sin precedentes en la historia. ¿Qué es lo que está pasando en China? Si es que me dice que soy conspiranoico.
ya tienes un sistema de crédito económico y social, ya empezaste a operar los pininos, empezaste con los inicios de esto. ¿Qué es lo que se está haciendo acá en Occidente? Es exactamente lo mismo, se quiere replicar el modelo chino. No me creen, vayan a Londres y vean cuántas cámaras han puesto y cómo las ciudades cada vez nos están exigiendo cada vez más códigos QR para pedir el menú, ¿no? Para entrar al edificio, para probar si tienes tal inyección o no tienes tal inyección. Poco a poco van entrando en nuestras vidas. El otro problema es que vas viendo que a medida de este cambio tecnológico, otro fenómeno muy importante es cómo la economía física, es decir, la economía del capitalismo moderno, que era una economía física que requería de estados que invertían en infraestructura y llamaban a la inversión privada, y venía la inversión extranjera directa, la empresa privada con el Estado, hacían alianzas público-privadas y toda esta construcción del lenguaje económico y de la política económica también está cambiando, porque ahora estás digitalizando la economía. Los procesos económicos los estás digitalizando y ahora entramos al mundo web, ¿no? Ofrece servicios por la web y incluso aspectos físicos de esa economía van desapareciendo. Ya no necesitas llaves para entrar a una casa. Ahora simplemente con tu código te puedes microchipear, quién sabe. Pero son fenómenos que son graduales. Si tú proyectas eso en el tiempo, no pintan bien para el ser humano. ¿Por qué? Porque van aboliendo no solamente nuestra identidad, sino que también nuestra capacidad para tomar decisiones. Es decir, en nombre del progreso, por eso decía, más dulce el discurso, peor el resultado. Mientras más te invitan a hacer integrarte mediante la cuarta revolución industrial, ¿no? a digitalizar tus procesos, a ser más eficiente las empresas privadas, a hacerlo al máximo, bueno, va a haber un desplazamiento, porque ahí ni entro ya lo que es el desplazamiento en el mercado laboral, el número de desempleados que se viene brutal con la automatización de procesos y que esas personas nunca más, y no estoy hablando de 3 o 4 datos, de la gran parte de la población, que no va a volver a integrarse nunca más al mercado laboral porque no va a tener las capacidades, ¿no? Para hacer los costos, los switching costs, los costos de cambio, son demasiado altos. Va a ser una masa que se va a quedar pasiva ahí, y ahí viene la idea de renta básica universal, o uno podría perfectamente suponer y argumentar que ese es el propósito de la renta básica universal, mantener a una masa de gente que no tiene un sentido en la vida, que es la clase inútil de la cual habla Harari. Citen a Harari, no me citen a mí, que en algún momento, bueno, esperemos a que se enfríen o esperemos a que decidan suicidarse. No se reproduzcan. O que no se reproduzcan. Exactamente. ¿Dónde está el sinsentido de lo que he planteado? Entonces, y con esto cierro esta parte, yo te digo, yo estoy harto de que venga, y lo quiero decir con mucha vehemencia porque es algo que me ha molestado durante mucho tiempo, que vengan estas hordas de orcos que no tienen ningún tipo de formación, que no pasaron 6 años y medio investigando esto, que no se pusieron en la línea de fuego para tratar temas que podrían poner tu reputación en riesgo, ¿no? Para que vengan a cuestionar mi trabajo, gente que no tiene ni la formación, ni el interés, ni el talento, ni la voluntad de buscar la verdad, y que vengan a cuestionar mi trabajo y me acusen gratuitamente de conspiranoico. Me dirijo también a esos políticos que me dan la espalda porque no quieren juntarse conmigo porque soy muy conspiranoico. Ustedes no están en condiciones de juzgar mi trabajo, no saben lo que están haciendo, no tienen capacidad para evaluarlo. Es otra cosa muy importante. Y finalmente, en el peor de los casos, es un trabajo que no te deja indiferente. Porque finalmente yo no estoy diciendo que tengo la verdad. Es más, en mi libro lo digo abiertamente. Yo estoy armando un rompecabezas. Este rompecabezas es incompleto, lo digo abiertamente. Y tampoco voy a darle a la gente las conclusiones. Yo no le estoy diciendo a la gente piensa esto. Yo digo, en base a lo que te estoy presentando, tú vas a llegar a tus propias conclusiones. Pero te puedo casi garantizar que al término de ese libro vas a llegar a las mismas conclusiones a las cuales yo he llegado. Pero tú vas a llegar naturalmente a esas conclusiones y yo no voy a ser como Derrida, no, reclamaba que yo asuma una posición de autoridad ilegítima sobre mi autor y sobre mis lectores y les mande mi discurso unilateral imponiéndoles mi verdad. Yo lo que planteo ahí son los hechos y la gente llega a su propia verdad. O sea, ni hasta en eso me pueden criticar. O sea, ni siquiera pueden, o sea, yo digo a la gente deconstruyan mi texto. Hasta derridiano me pongo, ¿no? Entonces, creo que eso es muy importante. Yo ahora me siento muy satisfecho y siento que este libro va a seguir creciendo, no solamente, como me decía mi agente en Argentina, la señora Estela Viver, que si ve esta entrevista le mando un abrazo. Miklos me dijo, tu libro no solamente va a ser un bestseller, va a ser un long seller.
Yo estoy consciente de eso porque las cuestiones tecnológicas van a continuar. Y estos argumentos que yo planteo, que están abiertos a la crítica, por favor, si van a criticarlo, háganlo, mejoren mi trabajo, construyan sobre eso, que esa es la idea. Pero no me desacrediten si no tienen las capacidades y las condiciones para hacerlo. Creo que es un trabajo importante que no deja indiferente a nadie. La gente va, por lo menos, a tratar de hacer sentido del mundo en el cual vive. Y ese es mi deseo con Neoentes, y por eso ya estamos cercanos a vender 10.000 libros sin ningún tipo de propaganda, sin ningún aviso en el periódico, a punta de voluntad, con amigos que me traen acá, en 31 países. Y vamos por más. Así que gracias, Leo Ediciones, por la confianza, y anunciar que en septiembre sale, finalmente se animaron en España, sale con Homo Legens. Así que gracias a mis amigos de Homo Legens y gracias a toda la gente que, ignorando a los gurús, a los censores de las fake news, deciden comprar mi libro y por su propia cuenta llegan a sus propias conclusiones. Vamos a motivar ese pensamiento crítico que está siendo castrado. Miklos, muchas gracias. Justamente, mi estimado telepensante, de eso se trata este espacio que tenemos también en Esfera Pública. Contarle que el video que subí ayer sobre la desnacionalización de Chile, a partir de sacar el capítulo de las Fuerzas Armadas de parte del Comité de Expertos, fue censurado en TikTok, ni más ni menos que de los chinos. No se vaya a hablar de la ONU, de globalismo. Mire, si esto fuese realmente toda una conspiración, entonces no habría que tener tanto cuidado, ¿no le parece? Este es el libro de Miklos, y yo solamente le puedo decir que vaya usted 5 años atrás. Imagínese que yo le cuento que un día no va a poder salir más de su casa. Imagínese que le diga que no va a poder entrar a un supermercado sin mostrar su teléfono con un código que pruebe que usted cumplió con ciertas reglas exigidas por una autoridad política y muy mal avaladas por cierto sanedrín de científicos. Imagínese que yo le diga a usted que a su hijo del prekinder le van a traer una persona que lo va a identificar como un hombre, pero que va a mostrar que lo normal es muy normal, ser un hombre con senos. Imagínense que yo le diga todo eso. Todo eso ha pasado en los últimos 5 años. Y podemos seguir avanzando. Tenemos a Girardi hablando del metaverso, diciendo cómo los pobres ahora van a poder viajar por el mundo a través de este metaverso. Usted lo habrá visto. Si no, de todas maneras lo vamos a ver en el curso del globalismo que empieza el próximo martes. Tenemos un sinnúmero de señales de que en Chile se está avanzando radicalmente hacia la producción de los neoentes, hacia el triunfo de esta religión que es anticristiana. Por suerte que ahora el Papa por fin habló sobre la ideología de género, diciendo que era de un peligro inmenso. Ojalá que al menos los católicos empiecen a exigir y a, como se decía en Chile, para el 18 de octubre despertar, pero ahora en serio. Y necesitamos, Miklos, como nunca, que estemos conscientes del trabajo que tú haces, porque ahora hay que exigirle a los políticos que le pongan límites al avance de la tecnología en el control de la vida de las personas. Y si usted es un liberprogre, como se les dice, o libertario, o un crítico nada más de todo esto, piénselo. Si esto es súper simple, si no se necesita haber estudiado tanto para entender cómo nos pueden llegar a controlar hoy. Así es que queda invitado a comprar el libro de Miklos, a avanzar en sus propias reflexiones, a tomar el curso del globalismo, a ver si me animo también a acompañarte con la dimensión más religiosa que tiene este fenómeno de la creación de los nuevos entes. Yo también, en un libro que proyecto escribir, ojalá que tengamos todos la fuerza y que entonces podamos crear juntos esta conciencia y exigir a los políticos que empiecen a legislar poniéndole límites al avance tecnológico en su intervención en la vida humana. Y que las personas se pongan las pilas, porque los políticos no van a hacer nada si es que no tienen respaldo de la gente. Así es. Muchas gracias, Miklos, por estar en la esfera pública. Mi estimado telepensante, Neoentes. Hora de leer algo realmente transformador en el plano de la conciencia.